Bienvenidos a Semanario Judicial, soy Laura Murillo y en los próximos minutos le daremos cuenta de las sentencias más relevantes de la Suprema Corte en pleno y salas, así como de las decisiones más importantes del Tribunal Electoral y órganos jurisdiccionales federales. Saludo a mi compañera Eusiris Rostro, quien nos acompaña en la interpretación en lengua de señas mexicana. Comenzamos. El Pleno de la Corte invalidó disposición de municipio de Coahuila que imponía cobro por la construcción de pozos para extraer hidrocarburos. Por mayoría de votos, el Pleno de la Corte decidió suspender labores en solidaridad con trabajadores que rechazan la reforma judicial. El ministro González Alcántara Carrancá advierte que la elección de jueces podría convertirse en un gran error histórico del derecho en México. La JUFED solicitó a Naciones Unidas medidas precautorias para evitar el cese de miles de juzgadores como lo prevé la reforma judicial. Esta semana, el Pleno de la Suprema Corte analizó asuntos relacionados con los marcos normativos de Tamaulipas y Coahuila. El Pleno de la Corte invalidó las disposiciones de la Ley de Ingresos del municipio de Morelos, Coahuila, que establecían el cobro de un derecho por la expedición de permisos para construir y remodelar pozos destinados a la extracción de hidrocarburos. Esto por invadir la competencia exclusiva de la Federación para regular, aprovechar y explotar los bienes dominio de la nación. El Congreso del Estado de Coahuila no tiene competencia para regular un derecho por la expedición de permisos para la construcción y remodelación de pozos destinados a la extracción de hidrocarburos. Únicamente pueden ser reguladas por la Federación por ser parte de un área estratégica del Estado mexicano. En el asunto visto previamente, fue retirado el proyecto de la acción de inconstitucionalidad promovida por diputadas y diputados del Congreso de Tamaulipas respecto de la ley sobre la organización y funcionamiento internos del Congreso local en lo relativo a la integración de la Junta de Coordinación Política. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Mario López Peña. Por otra parte, se dio a conocer que en la sesión privada celebrada el pasado martes 3 de septiembre, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó conocimiento de la suspensión de actividades por parte de trabajadores del Alto Tribunal. Por mayoría de 8 votos de las señoras ministras y de los señores ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laínez Potisek, Alberto Pérez Dayán y la presidenta Norma Lucía Piña Hernández, con el voto en contra de las señoras ministras Yasmín Esquivel Moza, Loreta Ortiz Alf y Lenia Batres Guadarrama, se determinó suspender actividades en esta institución. Se suspendieron las sesiones de las salas del miércoles 4 de septiembre y del Pleno del jueves 5 siguiente, manteniendo las guardias necesarias sin que corran plazos hasta el lunes 9 de septiembre del año en curso. Se acordó tramitar los asuntos urgentes conforme al criterio de las ministras y de los ministros a los que corresponda proveer en el ámbito de su competencia. Este lunes, en sesión privada, el Pleno de este alto tribunal valorará la situación que prevalece para adoptar las medidas conducentes. Las y los trabajadores del máximo tribunal realizaron una consulta en la que la mayoría votó a favor de suspender labores. A las 12 p.m. comenzó la votación, organizada por el Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta y el Colegio de Jóvenes Estudiantes de Derecho y Nuevos Profesionistas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El objetivo fue decidir si los colegios se sumaban o no a la suspensión de actividades como protesta por la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Una nutrida participación se registró en las mesas que se instalaron en el edificio sede de la Corte y pasaron a depositar su voto a una de las 3 urnas que se instalaron en la zona de murales del edificio histórico.
La votación estuvo abierta a todos aquellos que se acreditaron como trabajadores de la Corte ante la presencia de actuarios que dieron fe de ello. A las 3 de la tarde se cerró la votación y de inmediato, en la zona de murales, los 2 secretarios de acuerdos y los 2 actuarios de las salas de la Suprema Corte separaron los votos y realizaron el conteo. En total se emitieron 1,072 votos, de los cuales 951 fueron a favor de la suspensión de actividades en la Suprema Corte, 116 en contra y 5 abstenciones. En un comunicado, los colegios dieron a conocer que la mayoría de los integrantes de la Suprema Corte votaron a favor de sumarse al paro de labores con motivo de la iniciativa de reforma al Poder Judicial que se discutirá esta semana en la Cámara de Diputados. Señalaron que las acciones subsecuentes estarán siendo informadas a la brevedad. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá lamentó la destrucción de instituciones y de la figura de juezas y jueces en México con la reforma judicial. Esto al participar en la conmemoración del centenario del natalicio del jurista Héctor Fix Zamudio. La función del juez, hoy cuestionada, hoy denostada, hoy atacada por el poder, tan venerada por el maestro Fix, está siendo puesta en duda por los actuales legisladores que en obediencia ciega de los dictados de Palacio Nacional pretenden destruir, sin construir un sistema, sin la posibilidad y al menos la seguridad de que lo que pudiera llegar a resultar fuera mejor o por lo menos igual que lo construido en los últimos años. El ministro González Alcántara Carrancá subrayó que la elección popular de personas impartidoras de justicia se puede convertir en uno de los grandes errores en la historia del derecho mexicano. Una propuesta de reforma constitucional para buscar la elección partidista de jueces, magistrados y ministros nos invita a reflexionar lo que pudiera ser un gran error en la historia del derecho mexicano. Mucho se ha dicho que la justicia nacional necesita una reforma. Estamos de acuerdo, pero la cual y la que se nos propone no mejorará las cosas ni facilitará la impartición de justicia para un pueblo sediento de ella. Y el Colegio de Secretarias y Secretarios de Estudio y Cuenta de la Suprema Corte manifestó su preocupación por esta reforma que afecta a la dignidad de las mexicanas y los mexicanos. Además, deteriora los mecanismos que tiene la sociedad para protegerse de los abusos de poder frente a sus derechos y libertades reconocidos en la Constitución y convenciones internacionales. Un poder judicial basado en la popularidad de las personas juzgadoras y no en su preparación y capacitación pone en riesgo el acceso a la justicia de todas y todos, principalmente de mujeres, comunidades indígenas, migrantes, personas con discapacidad y de la diversidad sexual. La protesta es nuestro derecho humano, por lo que esta suspensión es legítima y legal. Se trata del último recurso con el que contamos ante una aplastante mayoría legislativa que se ha negado a recibirnos, que no ha abierto el espacio a un diálogo real, que una modificación de esta magnitud exige y que ha hecho caso omiso a las genuinas preocupaciones que se han expresado en el territorio nacional y en el ámbito internacional. Aclararon que el cierre del edificio sede no implica que no se atiendan los asuntos que reciben. Agregaron que la reforma no resuelve los problemas de acceso a la justicia, por lo que llamaron al Senado para que deseche esta iniciativa y construya una alterna que atienda los verdaderos problemas del sistema de justicia. La ministra presidenta admitió a trámite 2 consultas que fueron turnadas a la ponencia de la ministra Lenia Batres con el fin de determinar si el alto tribunal puede pronunciarse en torno a la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Lo anterior con base en lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece que el Tribunal Constitucional velará por la autonomía de los órganos de dicho poder y por la independencia de sus integrantes.
La ministra ponente elaborará el proyecto correspondiente para que el Pleno determine si son procedentes las medidas cautelares que se hagan valer, además de determinar, en su caso, si la iniciativa viola la autonomía e independencia del Poder Judicial. Hacemos una breve pausa y continuamos con más información. Al regresar, la figura de jueces sin rostro viola el debido proceso. Le agradecemos que continúe en Semanario Judicial. Ante la discusión de la reforma judicial en la Cámara de Diputados, trabajadores jurisdiccionales se manifestaron pacíficamente para pedir un diálogo a los legisladores. Desde las 4:30 de la madrugada de este martes, trabajadores del Poder Judicial de la Federación bloquearon todos los accesos a la Cámara de Diputados. Con automóviles y vallas humanas, impidieron el paso a los legisladores que estaban citados a las 10 de la mañana para iniciar en el Pleno la discusión de la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Pues a hacer público este reclamo de diálogo institucional que hemos estado esperando a propósito de la reforma judicial. Mucho se ha dicho en el espacio público en torno a las tremendas repercusiones que tendrá esta reforma. Venimos realmente a seguir el paro, pero ahora en esta sede para que no se lleve a cabo la discusión de la reforma, la cual hemos dicho ya en muchos foros que así como está planteada es una reforma que no es viable. Conforme pasaron las horas, se fueron sumando más trabajadores y titulares de tribunales y juzgados federales, quienes en todo momento se manifestaron pacíficamente. Cerca de las 11 de la mañana, se dio a conocer que la sesión de la Cámara de Diputados se llevaría a cabo en una sede alterna en la Sala de Armas de la Magdalena Mixhuca. Sin embargo, los trabajadores decidieron mantener su protesta alrededor del Palacio Legislativo de San Lázaro, hasta donde llegaron 15 diputados federales del PAN a manifestarles su apoyo. Pues es que les urge sacar su reforma. Ellos están apresurados porque es la orden de Palacio y se van a ir a hacer sus sesiones a donde se les ocurra, con tal de sacar de inmediato esta reforma judicial que tienen la instrucción exacta del presidente que se apruebe de inmediato porque él la quiere para el 15 de septiembre como regalo de despedida. Venimos una comisión de diputados para dialogar y llevarnos de ustedes los argumentos y las peticiones que llevaremos al diálogo, al debate que daremos el día de hoy en la sede que están convocando. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación celebraron que, por mayoría de votos, las y los ministros de la Suprema Corte se sumaban a la suspensión de labores en protesta por la reforma judicial. Qué bueno, estamos muy contentos porque es lo que necesitábamos. Ahora sí el Poder Judicial está unido con el México, con los estudiantes, para respaldar a México, no a una dictadura, no a una autocracia, no a un poder de una sola persona. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y trabajadores del Poder Judicial de la Federación, a los que se sumaron integrantes del Instituto Federal de Defensoría Pública, encabezaron protestas afuera del Senado de la República una vez que fue recibida la minuta de reforma judicial de la Cámara de Diputados. Advirtieron que no se moverán hasta que sean escuchadas sus posturas por parte de los legisladores, pues insistieron que estará en riesgo el acceso de los mexicanos a una verdadera justicia. Tenemos primero que diferenciar, entender cuáles son los alcances de la reforma judicial, porque esta es una reforma únicamente al Poder Judicial de la Federación y no va a ayudar en nada a la impartición de justicia que tanto nos duele como ciudadanos mexicanos. El Poder Judicial hoy día es un contrapeso. Ha sido el único contrapeso que no ha caído y si permitimos que eso pase,
va a ser la desgracia del pueblo. Yo me pregunto qué va a pasar el día que cualquier poder ejecutivo, el que gusten, el policial, lo que gusten, interfiera en la propiedad privada de alguno de los mexicanos. O sea, ¿cómo nos vamos a defender? Somos un medio de defensa para todo el pueblo mexicano. Trabajadores de diversos estados se sumaron a las protestas en contra de la reforma judicial. Esta es la crónica de mi compañero Óscar González. Contingentes de Zacatecas, Guanajuato, San Luis Potosí, Querétaro y Estado de México, entre otras entidades, se dieron cita desde poco antes de las 6 de la mañana en la caseta de Tepozotlán. Ahí, porque sí está el brinco feo. El poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder judicial no va a caer, no va a caer. La caravana de la justicia llegó hasta la capital del país para apoyar a sus compañeros trabajadores en las protestas contra la reforma judicial. A mover a México, hacerle del conocimiento lo que está sucediendo con la reforma judicial, que no es una cuestión que nos afecte solamente a nosotros como trabajadores, es una cuestión que va a afectar a todo el país, a toda la ciudad, a todo el pueblo de México. Venimos a defender nuestros derechos y sobre todo a las futuras generaciones que vienen atrás, porque si esto sigue viento en popa, nos vamos a ver muy perjudicados, no solo nosotros, sino las futuras generaciones, y eso es lo alarmante. Pues creo que es necesaria una reforma, pero no como la plantean, porque sí es cierto que hay puntos a mejorar, pero esto es de verdad una ruptura al Estado democrático que tenemos. El juez imparcial de carrera judicial. Con la exigencia de un alto a la reforma judicial y para demostrar que la unión hace la fuerza, magistrados de todo el país dejaron en claro: la reforma judicial, de ser aprobada en los términos en los que está, implicaría una concentración total del poder. La demanda principal es que se detenga esta reforma que atenta con el Estado de Derecho por la eliminación virtual, real del Poder Judicial de la Federación y de los estados. Pues que unidos somos más fuertes y la lucha la vamos a dar hasta el último momento. Vamos juntos todos y todas. Estamos aquí en la lucha para que seamos escuchados por parte ahora del Senado, porque bueno, realmente siempre ha sido una simulación. Entonces estamos aquí en la lucha, por eso estamos aquí en paro. La caravana avanzó por puntos centrales de la Ciudad de México. El poder judicial no va a caer, no va a caer. El poder judicial no va a caer, no va a caer. Nos encontramos en Avenida Paseo de la Reforma, a la altura del Ángel de la Independencia, en lo que ha sido ya la tercera parada que han hecho los trabajadores del Poder Judicial. Primero fue la caseta de Tepozotlán, luego las torres de satélite y ahora este sitio, ya dirigiéndose hacia las instalaciones del Senado de la República. Estamos aquí más que por una prestación, estamos por el beneficio de la nación, defendiendo derechos humanos, aunque ellos no lo entiendan. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Óscar González. Y en más información, integrantes de la JUFED enviaron una comunicación a la presidenta del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Tania María Abdo Rochol, en la que solicitan la implementación de medidas provisionales.
pues la reforma judicial que contempla el cese masivo de todas las personas juzgadoras federales podría causar en su perjuicio daños irreparables. El documento es firmado por más de 800 personas juzgadoras federales. Piden se solicite al Estado mexicano suspenda el trámite legislativo de la minuta o en su caso suspenda su ejecución. Por otra parte, agradecieron el apoyo de distintos sectores y manifestaron su confianza de que los 43 senadores de oposición actuarán con congruencia y cumplirán con su obligación de defender a la República. La titular de la Defensoría Pública advirtió que la figura de jueces sin rostro que contempla la reforma judicial menoscaba derechos humanos y las garantías del debido proceso. La introducción sin discusión de la figura de jueces sin rostro en la reforma al Poder Judicial es violatoria del debido proceso y los principios rectores del sistema acusatorio. Es una obligación estatal, una obligación del Estado mexicano proveer de seguridad a estos jueces y juezas, garantizarles la integridad para ellos y para sus familias, pero que esto no es una razón suficiente para transitar a una figura que menoscaba derechos humanos, que menoscaba garantías del debido proceso. La medida lo que pretende es reservar la identidad de las y los juzgadores en asuntos de delincuencia organizada, lo que a decir de expertos es contradictorio con la exposición constante de jueces por parte del titular del Ejecutivo en sus conferencias y la forma de elección propuesta. Que es una paradoja que este gobierno, que en particular ha exhibido de manera constante a jueces y juezas en conferencias mañaneras, que ha mostrado sus caras, sus credenciales, sus nombres, sus adscripciones, ahora resulta que se preocupa por la seguridad de los jueces y juezas. Creo que estamos en un momento delicado, en un momento grave para la independencia judicial, en un momento en que la separación de poderes, se diluye. En un diálogo organizado por la Defensoría Pública Federal, especialistas expusieron los casos de El Salvador y Perú de jueces con identidad reservada. La conclusión es que la medida no garantiza la seguridad de las personas juzgadoras, incluso así lo reconocen organismos internacionales. La titular del instituto también lamentó el aumento de los delitos de prisión preventiva oficiosa a pesar de la sentencia de la Corte Interamericana, el traslado total de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, la insistencia del voto popular para la elección de todas las judicaturas federal y locales y que la reforma no se haga cargo de facilitar el acceso a la justicia para todas las personas. Vamos a una nueva pausa y continuamos con más información. Más adelante, el Tribunal Electoral ordena regular el uso de inteligencia artificial en la propaganda política. La Sala Superior del Tribunal Electoral resolvió un asunto relacionado con inteligencia artificial y propaganda política. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó una sentencia de la Sala Regional Especializada que había sancionado al Partido Acción Nacional por incluir en un spot la imagen de un niño generada con inteligencia artificial. Las y los magistrados consideraron que dicha imagen no corresponde a una persona identificable y se aparta de los supuestos de restricción. En la sentencia, la Sala Superior vinculó al INE a modificar los lineamientos para la protección de la niñez y adolescencia a fin de implementar mecanismos de verificación que garanticen que el uso de imágenes creadas con inteligencia artificial no pongan en peligro los derechos de terceros. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se pronunció en contra de esta propuesta, incluida en el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña.
Primero, es un caso y por sí mismo es insuficiente para cambiar lineamientos. 2, la vinculación al INE de generar lineamientos me parece que es una medida excesiva. Y 3, existen soluciones más sencillas y adecuadas al problema al simplemente vincular a los partidos al transparentar el uso de este tipo de tecnologías en su propaganda electoral. Yo nada más de manera muy breve quisiera resaltar que no es que se esté, pidiendo al INE que legisle. Me parece que aquí el punto central es que tiene que ver con los medios de prueba, para que los partidos políticos desde un inicio adviertan que se trata de inteligencia artificial lo que se utiliza en uno de los sus spots, ¿no? En otro asunto, la Sala Superior confirmó el acuerdo de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, en el que determinó que las expresiones que realizó el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, contra expresidentes de ese instituto político, no constituyeron calumnia, violencia política ni uso indebido de la pauta. Las declaraciones se dieron en el marco de las modificaciones realizadas a los estatutos del PRI para permitir la reelección de la dirigencia nacional. Para el canal del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos González. Y en cumplimiento al ordenado por la Sala Superior del Tribunal Electoral, la Sala Regional Especializada acreditó la violencia política de género perpetrada por el dueño del medio Noticias de Cuautla en contra de una aspirante al Senado ante la alusión que se hacía de ella como edecán, por lo que se le impuso una multa y medidas de reparación. También determinó que la entonces candidata a diputada federal por Nuevo León, Laura Paula López Sánchez, y otra persona cometieron violencia política de género contra 2 candidatas con publicaciones de Instagram que perpetuaron estereotipos de subordinación, por lo que se les impuso una multa y deberán ofrecer una disculpa pública. En la propuesta se propone declarar infundados los motivos de disenso, toda vez que se advierte que el tribunal responsable fue exhaustivo y congruente al evidenciar con las pruebas aportadas por las partes que se habían acreditado los hechos denunciados. Y el segundo Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales en el estado de Querétaro condenó a una empresa productora de alimentos lácteos al pago de la indemnización constitucional y diversas prestaciones accesorias e independientes a favor de la promovente, una persona de la comunidad de la diversidad sexual. Además, se le ordenó implementar medidas reparatorias de no repetición tendientes a generar un ambiente laboral libre de violencia para todos sus trabajadores. Al juzgar con perspectiva de género, el juez de distrito especializado en materia de trabajo, Juan Pablo Barrios Oliva, advirtió un medio ambiente laboral de violencia y discriminación. Por este motivo, revirtió la carga de la prueba, llegando a la conclusión de que el despido fue injustificado, ordenándose a la empresa demandada a cumplir con la sentencia en un plazo de 15 días. Y el Instituto Federal de la Defensoría Pública informó que presentó una demanda de amparo indirecto contra las autoridades penitenciarias del Ceferezo 16 en Morelos por actos de tortura y violencia de género en contra de una interna, ya que ha sido víctima de incomunicación, tortura sexual, aislamiento y discriminación. Además, reclama la falta de implementación de políticas de prevención de violencia con un enfoque de género e interseccionalidad. El juzgado de distrito competente admitió la demanda y concedió la suspensión de plano, por lo que ordenó a las autoridades penitenciarias brindar atención médica inmediata y cesar cualquier trato cruel. Asimismo, se dio vista al Ministerio Público para que inicie una investigación y deslinde responsabilidades. Así llegamos al final de este semanario. Soy Laura Murillo y lo invito a mantenerse en la señal del canal del Poder Judicial de la Federación. Gracias por su atención. Hasta pronto.